Tenemos una importante mesa de diálogo con el ingeniero Eric García, que ha sido director general de hidrocarburos, pero debo decir algo más. Su paso por el Estado, no, habiéndose formado muchos años en Ocinermin, en el organismo regulador, ha sido importante porque ha ayudado a recuperar la brújula en el tema de el gas natural, la masificación que estaba venida a menos, estaba muy descuidada. No obstante que la crisis internacional obliga al Perú a buscar protegerse en su economía utilizando los recursos ambientalmente más limpios y mucho más económicos que tiene. Y el gas natural es parte de lo que se llama la transición energética. En unos minutos va a entrar nuestro colega y amigo Jorge Luis Montero, pero entre tanto, ingeniero, la pregunta de fondo es, ¿se ha relanzado la masificación? De eso no cabe duda. Ahora se está haciendo más de lo que se hizo desde el año 2009 hasta prácticamente el 2020, 2021. Pero lamentablemente una variable fundamental de la masificación, que es quitarle el rostro limeño a la misma, no se ha cambiado, no se ha aprobado la tarifa de estampilla con la amplitud que requería este planteamiento con criterio técnico del Poder Ejecutivo, y en la práctica vamos a seguir con una masificación que tiene rostro limeño, que es bueno llegar a 300.000 familias de los cerros, por ejemplo en Lima, pero el kit del asunto estaba en ayudar a transformar la matriz energética del consumo importante en desarrollo, que significa desde Tacna hasta Tumbes. ¿Qué puede decir de eso? Bueno, ante todo, Pedro, muchas gracias por la invitación y gracias por tus palabras. Eh, la norma sí la han cambiado, ¿no? Para todos los televidentes, la norma lo que buscaba era equiparar las tarifas de Lima, ¿no?, a nivel nacional. O sea, que a nivel nacional se pague lo que paga Lima, y Lima tiene una tarifa competitiva que ha hecho que existen empresas, industrias, comercios y todo. Lo que ha pasado en el Congreso hace poco, lo que se ha difundido es que han bajado el volumen a 50.000 metros cúbicos mes, lo cual pone en riesgo a un grupo de empresas que podrían desarrollarse en el mercado, vamos a decir, del interior, y no se evidencia un sustento técnico, que es lo más importante, ¿no? Hay varias discusiones en el sector, que, por ejemplo, la propuesta de Ocinermin fue 900.000, ¿no?, junto con el Ministerio. Hay algunos que dicen que 900.000 es mucho, ¿no?, que debería ser un poco menos, pero no se evidencia cuánto menos. Y creo que así como algunos han dicho 900.000 es mucho. Pero hablemos claro para que entiendan nuestros oyentes y quienes nos están viendo. ¿A quién se deja fuera del carro de la masificación en Arequipa, en Trujillo, en Piura? Bueno, a todas las empresas que consuman más de 50.000 metros cúbicos al mes. Pero eso llevado a operación concreta. Estamos hablando de todos los grandes actores. A ver, las industrias, las pequeñas industrias, pequeñas y medianas industrias, es muy posible que estén fuera, ¿no?, con ese volumen. Ya hay algo establecido en el Ocinermin, que hay una norma, por un lado técnica, que es el procedimiento de habilitaciones, y el procedimiento de habilitaciones es una norma que ve la parte técnica de las conexiones de las industrias y de los usuarios, y tiene dos definiciones: usuarios hasta 300.000 metros cúbicos, o sea, vamos a decir pequeñas industrias, y mayores a 300.000 metros cúbicos mensuales. Entonces, ponerle 50 ni siquiera cubre ese primer bloque de pequeñas industrias. Y también hay otro tema que, para que sepan todos, dentro de las concesiones hay un rango de 300.000 metros cúbicos para pequeñas industrias, ¿no?, y de ahí para arriba ya son industrias un poco más grandes. Entonces, en ninguna parte, ni siquiera en la parte regulatoria o en la parte técnica, existe eso de los 50.000. O sea, la gran pregunta es, ¿de dónde me sacaste ese número tan bajo que deja fuera? En resumen, el problema del centralismo económico sigue vigente, en el sentido que la tarifa más barata, la gran industria, la tiene Lima e Ica. En el resto del Perú vamos a tener
un gas más caro, salvo los pequeños actores que no marcan el camino de la economía. En pocas palabras, seguimos cometiendo errores afianzando el centralismo económico. Jorge Luis Montero, adelante. Buenas tardes, Pedro. Aquí desde Cajamarca, con un sol espléndido, conectado en Integrando Perú y recibiendo con mucho aprecio a Eric García, Portugal, para hablar de hidrocarburos, para hablar del gas de Camisea, para hablar del petróleo de la selva, de los lotes que están atorados allí, Ya, para hablar Jorge, del Zócalo continental. Jorge, ya comenzamos hablando de la masificación y ahí estamos viendo que lamentablemente nos hemos hecho autogol como país, cambiando sin criterio técnico una ley que ha costado mucho, que iba a significar la masificación en regiones fuera de Lima, porque en Lima sí hay un esfuerzo mucho mayor de lo que se venía haciendo. Y sin gas natural y sin energías renovables no hay transición energética. Y es un escudo de protección para la economía de los peruanos extraordinaria. No sé si tienes Entonces, alguna pregunta para Eric. Sí, adelante. La pregunta, Eric, es ¿qué pasó, Eric? Teníamos una buena ley que nos permitía masificar. No me respondas que es porque tú ya no estás, porque entonces No, eso, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque estamos cambiando algo que estaba funcionando bien. a ver, yo creo que el Ejecutivo la va a volver a observar, eso es un poco lo que ha mencionado el Ministerio, ¿no? Esperemos que lo haga. ¿Y qué pasó? ¿No? Que lamentablemente algunos actores políticos, que es el Congreso, no han visto por qué se hizo la norma, ¿no? Creo que hay un tema de equivocación en el tema conceptual, ¿no? Ellos dicen, oye, ¿por qué voy a beneficiar a la gran industria si ellos lo pueden pagar? Pero la norma, hay algo que no se ha mencionado, Pedro, Jorge. La norma busca equiparar, ¿no?, la tarifa Lima con provincia, pero dentro de una área de distribución. Porque este tema de que se necesite más volumen para pagar redes es para un área que tenga redes. Y se ha confundido, ¿no?, por ejemplo, a una empresa que esté alejada, en donde ahorita puede estar abasteciendo de un comercializador de GNC o GNL, que es mucho más barato igual que el diésel o residual, y piensan que lo vamos a equiparar, ¿no? Entonces no, o sea, a nivel internacional los comercializadores abren mercado. O sea, ¿se necesitan los comercializadores? Sí, porque te abren mercado, te extienden mercado, son comercializadores. Y los distribuidores, en la medida que van creciendo, naturalmente los van desplazando y el comercial sigue abriendo más mercado. Acá no se ha entendido así, se ha entendido como que esta norma va a hacer que el distribuidor tenga todo de golpe y los comercializadores desaparezcan. Cosa que no es así, es un equilibrio. Y el argumento para tirarse abajo esta propuesta que viene del Ejecutivo ha sido: vamos a encarecer el gas en Lima para ayudar a las regiones, a la gran industria de las regiones. No tiene sentido, lo cual es ilógico, porque si hay un mandato que está casi en todos los guiones técnicos donde se trabaja la hoja de ruta de la gobernabilidad del Perú, hay que acabar con este monstruo grande, esta cabeza llena de grasa que cada vez está colapsando, que se llama Lima. No todo puede estar en Lima. La vieja frase de Abraham Aldelomar, ¿no? El Perú es Lima, Lima es el Jirón de la Unión, el Jirón de la Unión es el Palais Concert y el Palais Concert soy yo. Hay que acabar con ese centralismo que nos hace tanto daño, y prácticamente se ha desnaturalizado el proyecto de ley, haciendo un importante esfuerzo en aumentar la masificación en Lima e Ica, pero el esfuerzo en regiones va a ser muy pequeño. No va a ser el cambio tan grande que significaba la tarifa estampilla, porque los industriales, los actores relevantes de la economía iban a ver un incentivo para trabajar fuera de la capital, porque en Lima se concentra la mayor parte de la infraestructura eléctrica, la mayor parte de la flota de transporte. Lima se lleva, y esto es impresionante decirlo, la mitad del ingreso nacional. Y estamos hablando ni siquiera del departamento de Lima, solo Lima metropolitana. Es un centralismo que asfixia la economía del país y que no le da futuro.
esto es un tema relevante, pero el punto del gas natural. ¿Por qué debemos dejar de usar gas natural en generación eléctrica? ¿Por qué debemos cuidar el gas barato para el que tenemos reservas por 20 años y más bien orientarlo a transporte, a industria, a hogares, mi estimado Eric? A ver, la transición energética a nivel mundial establece que poco a poco van a entrar las energías renovables, ¿correcto? Y las energías renovables van a desplazar naturalmente al gas natural, pero antes del gas natural debe desplazar al diésel usado en generación, que nadie lo está diciendo. Durante muchos años hemos escuchado a muchos especialistas decir que tenemos una sobreoferta de generación. La pregunta que se les debe hacer es si esa sobreoferta de generación es eficiente o no es eficiente. Entonces, la conclusión es sencilla, no es eficiente, porque la gran mayoría de la reserva fría es a diésel. Entonces, cuando tú tienes un problema hídrico o tienes un problema de mantenimiento de una central, prendes las generadoras a diésel y se alza, ¿no? Entonces ese tema del costo marginal tampoco ha sido bueno. Yo creo que es un buen momento de revisar este libro blanco de electricidad, que hay que hacer algunos cambios, y ver cómo podemos ir migrando para ingresar un poco más de consumo o de generación renovable, ¿no? Cómo podemos hacer que parte de la generación a gas pase a ser reserva fría y cómo de una u otra manera esa generación diésel desaparezcámosla. Pero hemos visto un comunicado de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos que llama la atención. Ellos dicen, el Perú va a tener menos ingresos por el uso del gas, va a haber menos canon porque al entrar la energía solar va a desplazar a térmicas a gas y va a haber menos ingresos. ¿Eso te parece un argumento sólido? ¿No están considerando que puede haber nueva demanda de gas natural, que puede haber una planta petroquímica, por ejemplo, que puede utilizar gas natural para producir nitrato de amonio, producir urea? Puede haber muchísimo más consumo en el transporte, ahora que ha sacado ya el Estado, algo que se reclamaba hace tiempo, la oportunidad de llevar el gas congelado, el gas licuefactado, al transporte interprovincial de personas y carga. ¿Por qué esa visión tan poco amplia de querer sostener un esquema, un establishment que no ayuda a que la economía peruana se abra a todo el Perú? A ver, Pedro, yo tengo mi punto de vista. Yo creo que es natural que defiendan lo que tienen, porque hay mucha incertidumbre, ¿no? ¿Incertidumbre en qué sentido? Y eso es para todos. No sabemos como país a dónde vamos. Hay una buena iniciativa, por ejemplo, por el tema de hidrocarburos, con algunos proyectos, ¿no?, de masificación. Tienes por otro lado electricidad, que quiere meter algo renovable, pero la palabra del millón, ¿dónde está el plan energético peruano, la planificación, para poder saber como ciudadanos, como inversionistas, qué es lo que viene, ¿no? Por ejemplo, la petroquímica, la que acabas de mencionar. ¿Se puede hacer petroquímica? Yo les digo, se puede hacer petroquímica. ¿Pero qué se necesita para la petroquímica? Que el Estado la promocione, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué necesitan los inversionistas para que exista petroquímica? Saber predictibilidad del precio. Si nosotros como país queremos priorizar la petroquímica, podríamos darle el precio de molécula igual que el generador. Pero, o sea, ahí sería bueno una explicación para nuestros amigos. Hubo hasta 5 proyectos petroquímicos ya hace más de 10 años, pero todos se truncaron porque vino el descubrimiento del shale gas en Estados Unidos y el gas se abarató y no hubo los reflejos en el Perú para responder a ese cambio del mercado y abaratar también el gas a los proyectos petroquímicos peruanos. Entonces todos dijeron, prefiero hacerlo en Estados Unidos, donde el gas es más barato. Entonces Perú perdió la oportunidad por un hecho externo, pero perdió la oportunidad porque no se reaccionó. Y ahora es increíble, desde el 2004 a la fecha, cuántos años han pasado y no industrializamos el gas natural, que podría habernos defendido del problema de escasez de urea para que no haya menos alimentos, no haya una inflación en los alimentos que afecte la seguridad alimentaria de los peruanos. Dicho esto, lo que estás diciendo es muy importante. Puede haber un proyecto petroquímico que haga que el argumento de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos quede de lado, porque va a haber una demanda importante de esta industria petroquímica. Sí, o sea, pero por eso lo que necesitamos es visión país y que
el Estado lo lidere, ¿no? Todos los inversionistas, yo los entiendo, el SPH, a todos, quieren predictibilidad. Entonces, si tú quieres un proyecto de petroquímica en el país, tienes que tener claro para qué lo quieres. Y si me preguntas a mí, es algo sencillo. 1, para industrializarlo. 2, para darle mayor valor agregado. 3, más ingresos al Estado. Pero 4, algo que estamos olvidándonos es justo lo que tú dices, seguridad en el agro. Necesitamos los fertilizantes. La guerra Rusia-Ucrania nos ha evidenciado que el recurso más importante es el que no tienes, ¿no? Y todo el mundo está buscando gas. El Perú tiene gas y no lo usa eficientemente. Entonces, si el Estado tuviese claro que tiene un buen recurso para usar petroquímica, ¿yo qué haría como Estado? Hacer promoción. Hablo con el consorcio, le digo, necesito un precio molécula ad hoc para un proyecto que tenga molécula, transporte y distribución competitivo. Hago una invitación de expresión de interés a través de Proinversión o a través del Ministerio y le doy al que mejor ofrezca una demanda, atención a la demanda interna de fertilizantes, a un precio, si quieres, internacional menos un delta, y lo lanzo. Y lo único que quieren los inversionistas es que, por ejemplo, esas condiciones se respeten en el tiempo, porque ya falta poco para cambiar el transportador, falta un poco para cambiar el distribuidor, falta poco para cambiar el consorcio. El que entre tiene que respetar esas condiciones. Eso es lo que quieren, predictibilidad. ¿Dónde se podría hacer? Muy rápidamente, en ICA, ¿no? Pero otra vez, si tú preguntas, ¿esto es responsabilidad del Estado o responsabilidad de los privados? Nos hemos acostumbrado, al menos en la industria de energía, que todo lo muevan los privados. Pero el tema energético y el tema de seguridad es tema de Estado, Pedro. Entonces el Estado estratégicamente dice, yo necesito petroquímica, necesito más tanques, necesito urea, yo tengo que promocionar. Si no... Muy claro. Y antes de terminar esta primera revisión del gas y pasar al Pedro, petróleo, donde Jorge tiene preguntas. Sí, adelante, Jorge. Una pregunta, sí. Oye, Eric, una pregunta que me parece relevante. ¿El Perú tiene una política nacional de hidrocarburos? El Perú tiene una política energética aprobada. Lo que no tiene, y es algo que creo que nos ha afectado a todos, es cómo esa política aterriza en metas, planes y objetivos. Planeamiento estratégico. No lo tiene. Porque sí tiene una política, por ejemplo, masificar el gas, industrializarlo. Tiene otra política, ser autosuficiente, o sea, no debemos importar. Tiene otra política que tenemos que reducir emisiones. ¿Te das cuenta? Entonces, tiene la política muy bien escrita. Tú lees la política y es maravillosa. Como objetivo general, pero claro, falta la hoja de ruta. La hoja de ruta para cada uno, cuándo, cómo, quién es el responsable. Eso es lo que falta. O sea, la estrategia para la inversión, para la promoción, para el desarrollo concreto en tal tiempo, en tal lugar, ¿correcto? Básicamente es eso. Sí. Y ahí hay un dato importante para cerrar, digamos, esta primera ronda del gas y pasar al otro tema de fondo donde tenemos serios problemas, que es petróleo. En el tema del gas, esta nueva tecnología, explícanos por qué resulta un factor que puede transformar la economía, sobre todo en las regiones, el llevar gas congelado para transporte de personas y carga, el cambiar, ya cuántos años hemos escuchado eso y que finalmente se puede hacer, dejar el diésel que importamos, casi 10.000 millones de dólares por año, es una locura la dependencia del Perú a un derivado del petróleo muy caro y muy contaminante. ¿Por qué es importante? A ver, importante porque el gas lo tenemos. 2, porque el GNL, lo que acabas de decir, que es el gas licuado o congelado para el público general, tiene mucha autonomía, ¿no? Estamos hablando que, por ejemplo, un camión a diésel puede tener una autonomía de 1.500, 1.400 kilómetros de autonomía de tanque. De Tumbes a Tacna sin problemas. El GNL está en ese mismo rango. Y la otra ventaja del GNL es que su tanque de combustible, que es criogénico, pesa poco, pesa igual que el de diésel. Entonces eso no le resta capacidad de carga al camión. Está diciendo que los camiones, por ejemplo, Jorge, del corredor minero del sur, podrían dejar el diésel y pasar al gas congelado, claro, ahorrando un montón de plata y
con una flota nueva. Impactos ambientales. Sí. Excelente. La huella de carbono. Sí, y algo importante que la gente, por eso estamos promocionando también lo que es transporte sostenible, lo que se estaba comentando. La gente, cuando tú le hablas, Jorge, Pedro, de contaminación, y dices, oye, el combustible tal contamina tantos por ciento, no lo entiende. Entonces yo estoy difundiendo un estudio, hay un dato importante acá en Lima y Callao, que lo hizo la Universidad de Boston, en donde ha sacado que solo por contaminación de aire, obviamente producida por el transporte, los limeños nos han bajado 4.5 años de expectativa de vida. Entonces, sí tenemos que preocuparnos, ¿no? O sea, la contaminación te está quitando vida, ¿no? Ya no hablemos tanto de porcentaje. Creo que el porcentaje está cuantificado. Ya está cuantificado. 4.5 años. De vida. Ya no hay forma. No, entonces si no hay... Muere 5 años antes. Así es. Entonces... Puede ser, pues, un escándalo. Y eso no le sumamos lo que podemos estar gastando en presupuesto de salud, medicina, y en un país tan informal como el Perú, que el 70% es informal, si se enferman, deja de producir. Y si deja de producir, tiene menos ingresos, y su calidad de vida, en vez de mejorar, empeora. Así es. Y ahí viene también un tema relevante, el problema de Piura, que menos mal creo que ya se ha superado, que había una empresa que no cumplió su programa hace muchos años y que bloqueó judicialmente la masificación del gas en Piura. Piura tiene su propio gas y no necesitaba el gas de Camisea para avanzar de una forma extraordinaria. Y acaba de cerrarse un acuerdo en Ucayali. ¿Qué piensas de esas dos fórmulas de masificación regionales que tienen su propio gas? El gas de Aguaitía en Ucayali y el gas de Talara en Piura. ¿Caminan o no caminan? No, o sea, es parte de la ecuación. O sea, nosotros tenemos que tener claro que el país tiene gas en el norte y tiene gas en la selva. Y hay que usar el gas de la zona, ¿no? Lo que sí tenemos que viabilizar es los mecanismos para que sea una tarifa adecuada para todos. Por eso el tema de la tarifa estampilla o la tarifa nivelada, como se le conoce, es básico, porque las regiones también necesitan un energético accesible, ¿no? Pero quiero dejar el discurso que sabe las cosas, pero que no llega al punto sobre las IES. Te pido que dejes de ser diplomático y me interesa tu diagnóstico. Piura y Ucayali, esos programas de masificación, tal como están establecidos en este momento, ¿van a tener un impacto social importante en estas dos ciudades del Perú? A ver, en el caso de Piura ya está caminando y se abastece de ahí, de Piura. Yo creo que eso va bien. En el tema de Ucayali, el ministerio está planteando usarlo del 31C, ¿no? Esperemos que se dé y hay que apoyarlo. Un lote en explotación hace varios años. Sí. Que se usa mayoritariamente para generación eléctrica atendiendo al sistema interconectado. Pero hay que decir que Electro Ucayali en su momento tuvo la oferta hace muchos años y no respondieron a la oportunidad. Han pasado los años y ya se han dado cuenta que el gas que es propio de la región Ucayali podría ayudar muchísimo a la gente. Pero ese acuerdo, tal como está, ¿lo ves viable? ¿Lo ves sostenible? ¿Cuál es tu opinión? ¿Hay gas para atender la demanda de Pucallpa? Ahorita sí hay gas. Lo que hay que comenzar es impulsar el proyecto para que se construya y quién lo va a operar, ¿no? Ya el ministerio está haciendo un esquema, esperemos que funcione, pero se tiene que usar gas de la región. O sea, eso es básico. Y el tema de la tarifa nivelada ayuda bastante, Pedro, porque siempre cuando tú tienes poca demanda, acuérdense para todos. O sea, estás diciendo que Piura y Ucayali no van a tener un avance tan importante como quisiéramos si por este problema de que han cambiado la ley de masificación que está en manos del Ejecutivo que sea observada y podamos finalmente resolver ese problema. En pocas palabras, hay un esfuerzo, pero va a ser modesto en ambas regiones. Yo creo que en el caso de Piura va a cumplir su plan comprometido porque está avanzando bien, ¿no? Creo que la ley le iba a permitir dar un salto cuántico, ¿no? Cosa que espero que se observe la ley y se mejore. En el caso de Ucayali estamos recién empezando y creo que el Estado está apostando por comenzar con un piloto, pero comenzar. Yo creo que hay que empezar, Pedro. O sea, y Arequipa, Moquegua y Tacna, que se fue el operador privado, una empresa española. Ahora está Petroperú. ¿Petroperú puede hacerlo? Quiero creer que lo va a hacer ahora, ¿no? Nosotros en el 2021 dejamos todo listo para que se comience. Bueno, ya pasó 2 años en esta nueva administración. Perdón, pero ¿Petroperú puede hacer todo lo que asume?
Hablemos claro, ¿hay la plata? La plata la da el Estado, eso hay que dejarlo claro. Perfecto. En este caso, la plata la transfiere el Estado. Sí, o sea, ¿Y por qué no avanza al ritmo que sí está avanzando Chiclayo, Trujillo y Chimbote? ¿Por qué la concesión del norte, que está en manos de un operador estatal, de origen estatal, pero extranjero, que es colombiano, están logrando un avance importantísimo? ¿Por qué Arequipa, Moquegua y Tacna no tienen ese avance? ¿Por qué Petroperú no puede lograr esa respuesta que la demanda tan protagónica del sur peruano merece ser atendida? Solo una palabra: gestión. Las gestiones anteriores no asumieron ese compromiso y dilataron el tema, ¿no? Ya la gestión de ahora ya firmaron un convenio para construir redes, que es lo que falta en el sur, y el Estado el FICE es el que va a hacer la licitación, en teoría, y Petroperú va a supervisar. Esperemos que funcione, ¿no? Pero se demora mucho tiempo en tomar la decisión, ¿no? Es un tema de decisión y las decisiones siempre parten por la alta dirección de su momento. Por último, las 7 ciudades de la sierra, entre Cusco, Ayacucho, todo ese programa que por inversión lamentablemente no sacó la nota aprobatoria. 3 veces a lo largo de 10 años o 11 años cayó esa licitación. Se han anunciado nuevas recetas para llegar con gas al núcleo de ciudades de la sierra, incluido el protagonista del gas, que es Cusco. ¿Qué piensas? ¿Por qué eso no avanza? Bueno, a ver, todas esas ciudades tienen poca demanda y obviamente un esquema tradicional no va a funcionar y no funcionó. Ya la norma establece que el Estado puede cofinanciar, la palabra es cofinanciar, y puede hacerlo directamente o puede ser por título de parte cofinanciado. El Ministerio ha anunciado en esta última reunión que se tuvo que va a comenzar a hacer los pilotos, ¿no? Va a comenzar a construir a través de terceros. Esperemos que eso comience, ¿no? Y ver quién lo va a operar. Particularmente creo yo que una forma adicional es esperar en algunos casos solicitudes de parte con dinero del Estado. En otros casos podría ser extensiones de las concesiones actuales, también eso es una alternativa. Pedro, pero Eric, ¿no es contradictorio que desde el 2004 a la fecha Cusco no haya avanzado, que tenga que la empresa privada haber instalado 2 grifos y con eso ya haya 2.000 autos convertidos, que haya una capacidad instalada por inversión privada para tener a 35.000 hogares y falte solamente un acuerdo con el gobierno regional para que se logre lo que parecía una promesa incumplida, que la población en el Cusco goce del gas natural para cocinar, que el transporte en Cusco utilice el gas natural? ¿Qué es lo que hace que en el Perú se pierda tanto tiempo? Porque no se quiere romper los esquemas, ¿no? Las normas ya se cambiaron. Ahora hay que asumir esas nuevas normas en donde dice que el Estado tiene que apalancar las inversiones privadas que no cierran la ecuación. Si cerraran la ecuación, ¿no? O sea, si fueran negocios rentables, Pedro, y eso para todos, ya tuviésemos concesiones en todo el país. Pero no las tenemos. ¿Por qué? Porque construir redes es carísimo. Y el volumen de las casas es insuficiente. Por eso, lo que se tiene que hacer, lo que tú has mencionado, masificar el transporte para tener una demanda mayor, la tarifa nivelada para poder atraer industrias y sobre todo, algo que no quiero dejar pasar, todo el tema altoandinos debe regresar a los 3 puntos de conexión: cocina, agua caliente y calefacción. No puede ser que el Perú esté en un ratio de 11% de climatización regional, o sea, índice en 11%, cuando países de la región no te bajan de 60%, y muchos de los países de la región ni gas tienen. Entonces, eso tenemos que romper también el esquema, que la gente piense que el gas natural no es solamente para los que no tienen dinero, es para mejorar tu calidad de vida, tanto en agua caliente, tanto en calefacción, tanto en cocina. Eso lo tenemos que cambiar, que es importantísimo para el transporte. Entonces, mientras no cambiemos esa importancia, vamos a seguir viendo los proyectos de manera tradicional. Sumas, restas. Pero, Eric, hay cosas... Sí, Jorge, tú, adelante, vamos. Sí, Eric, oye, dime. A ver,
Me parece que es responsabilidad. El cierre de brechas es una responsabilidad del Estado. Eso Correcto. lo pueden cargar a las mineras, a las petroleras. Eso es una responsabilidad histórica del Estado, el cierre de brechas. Pero, a ver, dime, desde tu punto de vista, digamos, la construcción de redes, el hecho de que la energía llegue a territorios más amplios y más profundos, ¿genera industrialización? ¿Promueve industrialización o es al revés? ¿Es las industrias que se quieren instalar las que mueven el aparato de generador de energía y hacen que las redes se hagan realidad? Tengo esa duda porque, por ejemplo, en Cajamarca queremos instalar una industria forestal que tiene una potencia, que necesita una potencia instalada de 2 megavatios. ¿Se dice megavatios o megawatts? Megavatios, ¿no es cierto? De 2 megavatios y no hay. No, señor, no hay la energía eléctrica. Entonces, cuando nos preguntamos, oye, ¿y por qué el capitalismo no funciona en el Perú por encima, en ninguna parte del mundo, por encima de 2.000 metros cuadrados, salvo las empresas mineras que pagan a precio de oro cualquier cosa? ¿Por qué no hay otro tipo de industrialización en el ámbito rural andino? Porque, entre otras cosas, no hay energía. Entonces la pregunta que me hago es, ¿necesitamos que la energía esté para que las empresas aterricen y hagan sus negocios? ¿O necesitamos que las empresas, digamos, hagan una concertación con los generadores para que la energía les abastezca cuando ellos ya tienen identificado un negocio, por ejemplo, forestal? ¿Tú qué piensas de eso, Eric? A ver, en primer lugar, el mercado eléctrico ya tiene una fórmula que las empresas se pueden asociar y ser clientes libres y tener vamos a decir, un beneficio en precio. Eso no pasa en el gas natural, ¿no? O sea, en el gas natural, para ser cliente libre, tienes que consumir más de 30.000 metros cúbicos y eso solamente te lo da si eres una generadora, ¿no? O sea, una industria no entra en esa ecuación, en primer lugar. Pero algo que tú acabas de mencionar y que es muy importante, ¿no? El concepto de competitividad país dice usar eficientemente tus recursos. Y el usar eficientemente tus recursos significa que para todas las actividades debes ponerle energía, ¿no? O sea, y la energía a disposición. Yo les pongo un ejemplo sencillo, ¿no? Imagínate que tú estás en una región que no tiene gas y tú quieres hacer un emprendimiento de lavandería o panadería. Vas a sacar tus cuentas y capaz no te dé y se quedó el emprendimiento. En cambio, si tú tienes gas natural barato, lo vas a hacer. Y si haces un emprendimiento, te va a generar trabajo. Es que mucha gente lo que está viendo es, oye, no hay suficientes negocios, no hay suficiente carros, no hay... Oye, pero cuando tienes el acceso a la energía barata, generas en automático más dinamismo económico. Que eso no lo están evaluando. O sea, mucha gente, casa solo cocina, no ve toda la cadena, no ve los potenciales negocios, no ve el transporte. Y todo el mundo se ha olvidado, aparte de la contaminación que ya hemos hablado, del dinero que gastamos solamente estabilizando el precio. Entonces, ¿qué es lo que falta? Lo que estamos hablando hace poco. Solo en transporte se necesita definir las metas y un trabajo intersectorial. De todas maneras, tiene que estar el MEF, el MINEN, el OSINERMIN, porque el OSINERMIN también da los permisos y se demora mucho, claro, porque no tiene personal. Entonces, pero hay un punto bien importante en lo que está diciendo Eric a raíz de la interesantísima pregunta de Jorge. En el corto y mediano plazo, el gas congelado, porque no hay gasoducto a Cajamarca, el gas congelado puede dar una respuesta bien interesante a los proyectos de Cajamarca. Y en el largo plazo, yo empezaría a hacer lo que hace Finlandia, que tiene un potencial forestal similar al Perú, que es el 20% de su matriz con bioenergía. Es decir, empezar a utilizar la madera seca para producir chips, briquetas, pellets, distintas maderas de distinto tamaño y generar una fuente sostenible de abastecimiento energético que va a sorprender. Yo he estado en Finlandia hace 7 años y era $45 megavatio hora.
O sea, estamos hablando de un precio que para ese momento, y ahora debe ser menos, pero lamentablemente la guerra ha encarecido muchos insumos, pero ya era un precio bastante interesante de la bioenergía. Y de cada árbol que talaban, sembraban 3. Entonces, tú estás en una industria que realmente para el Perú, porque el Perú no es agrícola, en términos de cantidad, el Perú es esencialmente minero y forestal. Eso está en su condición natural. Y pesquero. Y pesquero, aunque la pesca con el calentamiento global, ahora estamos como Bolivia consumiendo tilapia. O sea, ahí hay un problema de disponibilidad de recursos, pero creo que llega el momento del corte, así que vamos a la segunda parte del programa sin no dejar una pregunta. ¿No es contradictorio hablar del gasoducto de Ica a Arequipa, mucho más barato y viable, y al mismo tiempo hablar del gasoducto andino que dejó Odebrecht? ¿No se puede hacer todo o estamos queriendo decirle sí a todos los que preguntan sin que haya una respuesta técnica y económica de acuerdo a un estudio, a una reflexión, qué es lo que le conviene al país? Volvemos con nuestro programa. Jorge Montero desde Cajamarca, el que habla desde Lima, con el ingeniero Eric. Eric es una persona que conocemos y que está muy involucrado en el desarrollo energético del Perú. La pregunta de cajón que hicimos: ¿tiene sentido económico decir sí a 2 proyectos que abiertamente compiten y que el monto de inversión es muy diferente? Extender el gasoducto de Ica a Arequipa, sabiendo que hay 90% de capacidad no utilizada en el gasoducto que se hizo para un proyecto petroquímico que no caminó, o varios proyectos petroquímicos, y hacer también el gasoducto andino que dejó Odebrecht, que es un juicio abierto con un arbitraje por medio. Justo estábamos hoy día conversando con varios especialistas del tema, ¿no? Antes, ¿por qué era conveniente seguir el trazo? Porque lo dijo Mott MacDonald en su estudio que era conveniente, era porque había la posibilidad de usar los bienes intangibles del proyecto. Los bienes intangibles del proyecto para todos eran las servidumbres, el estudio de ingeniería, los permisos, el EIA, y eso podría acortarte, vamos a decir, 2-3 años en elaboración de esos estudios. Entonces podrías tener en 2-3 años ya el gasoducto hecho. Sin embargo, parece que ha cambiado la situación en estos últimos años. Creo que el proceso se ha complicado, ¿no? Lo que tú acabas de mencionar, y ya hace necesario sentarse a ver si no voy a usar los bienes, y ya se tiene que no son del Estado, claro. Esos bienes son de terceros. Si ya no voy a usar los bienes, y si el camino ya no va a ser cortito y va a ser largo, ya sentarse a ver cuál es más rápido, lo que tú dices, cuál es más económico y cuál logra el objetivo, 2 objetivos, y eso sí no hay que perder de vista. Uno, el de llevar gas al nodo, y el otro, la redundancia del ducto, ¿no? Del gasoducto. Y la otra, tener la alternativa de igual de llevarles gas a las comunidades, ¿no? Entonces, ambos, si me preguntas a mí, ambos proyectos podrían cumplir. El tema es ya sentarse y ver cuál es más rápido y cuál es más económico, pero acá el que lo tiene que plantear es el ministerio, ¿no? Y eso es algo que se tiene que sentar, y lamentablemente en el Perú hay algo que no se está haciendo, ¿no? Hemos visto una norma hace poco de renovables, hemos visto ahorita otra norma de priorización para generadoras con contratos interrumpibles, que te cambia todo el esquema económico de los contratos firmes, que tú sabes, Pedro, que es muy importante para el desarrollo de un mercado de infraestructura como es el gas. ¿Y por qué hay estas diferencias de áreas entre electricidad y hidrocarburos? Que yo creo, hablando de ambos, que hacen su mejor esfuerzo, ¿no? Porque cada uno quiere impulsar su sector. ¿Crees que fue un error separar el viceministerio de Energía en 2? Es como yo fui viceministro de Energía y valoré la importancia de articular el tratamiento de los hidrocarburos con el importante protagonismo que está teniendo en el mundo por el cambio climático las energías renovables. Pero si ponen 2 personas, 2 cabezas para manejar la misma área de energía, es retroceder en lugar de avanzar, pero ya se hizo y ahora es complicado. A ver, yo no veo mal que se separe, porque creo que es tan complejo y tan vasto. Lo que veo mal
es que Que no se no haya... haya coordinación. No, aparte coordinación. ¿Dónde está el plan energético? Lo que Jorge hace rato ha hablado. ¿Dónde está el plan energético? Porque algo que tenemos que tener claro, el ministerio hace bastantes años está avanzando acorde a los directores y viceministros que tiene de turno. ¿Qué significa? Si tienes un buen director o un buen viceministro, avanzas. Si cambias un director o un viceministro que no está tan empapado del tema, o paras o retrocedes. Pero qué duro suena eso, porque la estadística juega en contra. Claro, entonces Terrible. ¿qué es lo que se necesita en otros países? En otros países hay un plan energético, una agencia independiente y un plan público, que no importa si el gobierno cambia, si el ministro cambia, si el director cambia, ya se sabe qué va a haber, ¿no? Y en ese plan, Pedro, sí entran las dos líneas. Cuánto tiene que cambiar el gas, cuánto va a subir las renovables, ¿me entiendes? Es todo. Y ese plan no se puede hacer pues para 5 años ni 10 años. Deberíamos hacer un planeamiento energético con metas, objetivos y responsables mínimo a 30 años, ¿no? Viendo, por ejemplo, algo que la otra vez nosotros estamos impulsando el transporte sostenible, el uso de los 4 energéticos que el Perú puede desarrollar, ¿no? Gas, electromovilidad, hidrógeno y biogás. Y él me dice, oye Eric, ¿por qué hablas del hidrógeno? Acá tiene que ser solo gas. Y otro me dijo, acá solo puede ser solo electricidad. Y yo le dije, aguanta. Si una minera quiere desarrollar hidrógeno, ¿no? Y no le va a pedir ni un centavo al Estado, ¿Por qué se lo vas a negar? ¿no? ¿Por qué se lo vas a negar? Entonces, otra vez, falta visión. Entonces yo le digo, ¿qué? ¿Prefieres seguir importando? ¿No? Entonces, por eso se necesita sí o sí esa agencia independiente con un plan público que todo el mundo lo conozca y que la ciudadanía, que es el mejor veedor de la gestión pública, pueda decir, oye, para este año se tenía que hacer esto, para este año tal, ¿dónde está? ¿No? Entonces, así nos evitamos un poco las presiones políticas, porque yo conozco muchos muy buenos directores que depende del gobierno de turno o del ministro de turno, no, eso no. Pero eso tú acabas de tocar un tema muy sensible. El futuro se llama hidrógeno verde. Y la minería tiene interés en utilizar el hidrógeno verde, pero para que el hidrógeno verde sirva al Perú en 4 o 5 proyectos pilotos para experiencia interna, pero sobre todo la oportunidad de exportar hidrógeno verde como busca Chile, de los más baratos en el mundo, porque tenemos vasta energía solar y eólica que nos permitiría producir hidrógeno verde a precio muy competitivo. Y ojo, Chile ha dicho un mensaje muy claro, ha dicho lo que el cobre ha sido para el siglo XX chileno, dándole el 80% de ingresos, va a ser el hidrógeno verde para el siglo XXI de Chile. Sí. O sea, nosotros no podemos salir del carro de la historia, necesitamos poner en valor la maravilla de contar con la oportunidad de producir hidrógeno verde, pero con solo 5% de la matriz eléctrica con sol y viento no se puede. Hay que llegar por lo menos a la meta que un decreto supremo ha fijado de 20% de infraestructura solar y eólica en el mercado eléctrico. Buen punto. Pero vamos con Jorge al tema petróleo, que tiene serios problemas. Adelante con tu pregunta, Jorge. Bueno, a ver, Eric, ¿cuál es el problema del petróleo? ¿Las comunidades nativas? ¿Tú qué piensas? Yo creo simple y llanamente que el problema del petróleo es que no hemos podido atender las necesidades de la población aledaña, que ve que explotan un recurso y que no ve un rédito directo hacia su comunidad, y que en algunos casos, por malas prácticas antiguas, porque ya el reglamento, hay que ser bien enfático, el reglamento actual de hidrocarburos es muy bueno, ya en tema de seguridad y tema ambiental, pero tenemos rezagos de prácticas no tan adecuadas, antiguas, de remediación. Entonces tú vas a tener una... O sea, hay una leyenda negra. Sí, hay una leyenda que, negra que nos pasa factura todavía. Y que no hemos hecho todavía. Recién Profonampe está haciendo temas de remediación, pero falta más, ¿no? O sea, ahí ha fallado también, no todos, pero algunas empresas privadas que no han honrado sus planes de abandono. También. Pero yo voy más allá, ¿no? El oleoducto, por ejemplo, un alto porcentaje es el sabotaje, pero también hay un porcentaje que son las costuras que van cediendo por un overhaul que no se hizo en su momento, un mantenimiento de fondo que no se hizo en su momento. Entonces, ¿qué hacer con un cuadro tan crítico? ¿Crees que tiene futuro el hacer operar el oleoducto con incidentes permanentes?
A ver, yo en primer lugar, el tema del oleoducto, ya hay una recomendación que Petroperú se tiene que reorganizar, y una de las propuestas que se habló, las constructoras internacionales, es que se divida por líneas de negocio, ¿no? Para ver eficiencia entre líneas. El oleoducto claramente no es rentable, pero sí, por un tema de seguridad energética, el Estado debería hacerse cargo de eso y ver cómo lo mejora y cómo puede licitarlo y todo eso. Pero eso es un tema aparte. Tú has mencionado hace un momento el tema de Chile con el tema del hidrógeno, pero Chile nos lleva un año luz en el tema de gobernanza y manejo de empresas. Si nosotros queremos dar el salto cuántico, tenemos que tener empresas públicas y organismos públicos sólidos como lo tiene Chile. Pero vayamos a la pregunta de Jorge. Ya. ¿Cómo resuelves una conflictividad social tan grande en donde están las reservas probadas mayores del Perú, que es la selva norte? Mira, yo haría algo... Pero Pedro, Dime. discúlpame, ¿llenamos el tubo o no llenamos el tubo finalmente? Se podría llenar, Jorge. O sea, si se ¿Sí? comienza a explotar todo lo que está en cartera, se podría llenar o al menos tener un buen porcentaje. El tema Recuperar es que... el 50% por medio. Claro. De uso. Lo malo es que las poblaciones no van porque tenemos un esquema que ya fracasó y mucha gente no lo quiere asumir, que ya fracasó. ¿Qué significa? Que cuando tú llegas a una comunidad, vamos a poner un ejemplo, llegas a una comunidad y la comunidad tiene como brecha el colegio, la posta, el saneamiento, la luz, la carretera, ¿ya? 5 brechas. Entonces, ¿cuál es el esquema tradicional? ¿Cuánto cuesta esos 5? Vamos a poner 1 millón. Entonces, el Estado dice, acá hay un fondo de cierre de brechas de 1 millón. Ya, ejecútese. Ya pues, pero este colegio está en la prioridad 9.999 del Minedu, esta posta está en la prioridad 4.000 y tantos de salud. Entonces, las intervenciones son desfasadas. Desarticuladas. ¿Qué hace Sí, claro. Jorge? En minería pasa lo mismo. Jorge sabe eso. ¿Qué hace una empresa minera o una empresa de petróleo cuando va a hacer una intervención, su campamento? El campamento no vas y dices, en el año 1 voy a hacer la casa, en el año 2 voy a hacer la carretera, en el año 3 voy a hacer la posta. No, en una sola, lleva todo, ¿no? Y ¡plac! Y ¿Crees que va a ayudar la propuesta innovadora de Petrototal de hacer a los nativos, a los pueblos indígenas socios de un proyecto petrolero? Yo creo que ayuda un poco, pero no soluciona. ¿Por qué? Porque la brecha sigue. Algo que la gente no entiende es que piensa que a la población, imagínate, yo soy el poblador y me das un trabajo o me das un dinero, ¿no? Entonces, yo trabajo todo el día, Jorge, llego a mi casa, ¿no? Y en mi casa no tengo agua, no tengo desagüe, no tengo luz, ¿no? ¿De qué me sirve el dinero? ¿Mejoré mi calidad de vida? No mejoré mi calidad de vida. Entonces, necesitamos un cambio de enfoque. Y el cambio de enfoque que hemos estado hablando con un grupo de amigos es, oye, tenemos que buscar que este sistema de inversión pública para cierre de brechas sea diferente. Que sea, por ejemplo, como combos. Por ejemplo, si yo tengo una población de 1.000 familias, mira, vamos a poner un ejemplo. 1.000 familias le corresponde el modelo 1 de posta, el modelo 2 de colegio, el modelo 3 tal. De tal manera que ese expediente ya está hecho. Tú ya no tienes que hacer un expediente y tú no tienes que justificar que es necesario llevar eso, porque es necesario llevarlo. Eric, estamos de acuerdo. Esa es una ingeniería social que es un reto y Jorge y tú conocen de ese tema. Pero vamos al escenario real. Tú le darías a Petroperú, ya tiene el lote 64 hace tiempo y no consigue el socio, lote 8, lote 192, lote Z2B en el mar de Talara, lote 10, el más grande de Talara. La pregunta es, todos queremos que Petroperú tenga todo, pero ¿puede hacerlo? ¿Puede hacerlo? O sea, el cariño por una empresa estatal eficiente que el Perú alguna vez tuvo. Sabemos que en el caso de Colombia las empresas estatales son muy eficientes, pero se respeta la cultura corporativa, no hay manipulación política, hay respeto por la gestión y la autonomía para dar resultados al país, al extremo que la masificación del gas en el Perú la manejan empresas de origen estatal municipal colombianas. Pero
La ¿Qué me pregunta dices es, de Codelco con el cobre? ¿Qué me dices de Codelco con el cobre en Chile? También. Lo que pasa es que en el Perú nos hemos dedicado a destruir todo eso con una pasión exorbitante y encima nos quejamos de que las 4 empresas públicas que quedan funcionan mal. ¿qué hacemos con Petroperú? ¿Está bien prometerle todo o hay que, con el mayor cariño y respeto, dar un planteamiento realista? A ver, ¿es bueno para el país que tengamos una empresa pública de petróleo? Sí. Pero hay una palabra que no debemos olvidarnos siempre. Empresa pública eficiente. Y lamentablemente Petroperú, Todos los peruanos pagan la cuenta al final, ¿no? lamentablemente Petroperú tuvo una brecha importante, un buen episodio lamentable con esta última gestión, la anterior, que ya sabemos que hay un proceso ahí, y que obligó a que el Ministerio de Economía y Finanzas buenamente fondea a Petroperú, ¿no? Pero puso una condición, Pedro, y esa condición nos hemos olvidado todos, que dice, tienes que reorganizarte. Si yo, para ser muy práctico, si yo veo una reorganización de Petroperú, sí, pues puedes ir dándole encargos, pero mientras no veas la casa ordenada, ¿no? El que mucho abarca poco aprieta. Entonces, ya has mencionado a Colombia, Ecopetrol, y eso para todos también es una empresa pública. Y el gobierno colombiano, ¿qué hizo? La ayudó. ¿Cómo la ayudó? 5 años, toda inversión privada tenía que tener sí o sí una participación de Ecopetrol del 5%, que le ayudaba a hacer caja y le ayudaba a ganar experiencia. Pasó 5 Y años aprender, claro. a aprender, porque nadie puede comenzar a correr sin antes gatear y después caminar. Entonces, lo que hay que hacer con Petroperú es llevarla de la mano, ¿no? De a pocos, no como tú dices, todo de golpe, de a pocos, ver cómo funciona, ver su organización, y si va funcionando, puedes darle más encargos, como todo en la vida. Pero yo creo que el sentimiento que mucha gente, y yo también la quiero bastante a Petroperú, dar mucho amor a veces es malo, ¿no? Entonces, capaz la vamos a sobrecargar y en el momento menos esperado, en vez de ayudarla, le estamos perjudicando. ¿Qué hizo Ecopetrol? Pasó los 5 años y el gobierno le dijo, ya puedes caminar sola, tú participas como cualquier privada, y se privatizó. Pero se privatizó de una manera muy diferente a la que plantea Petroperú. Petroperú quiere acciones nominales en que tú inviertes y ellos siguen manejando la empresa. No, allá lo que hicieron fue al privado darle parte del directorio, darle a cargo las gerencias. Sabes que ninguno de los socios privados va a aceptar asumir el riesgo del lote 192 sin tener la mayoría. Van a reconocerle a Petroperú una participación, pero no la mayor parte, porque eso es irreal. Claro, entonces, ¿qué hizo Ecopetrol? Le dio al minoritario parte de las direcciones, finanzas, recursos humanos, y otra cosa que muchos olvidan, ¿no? Hizo un plan de jubilación con incentivo para dejarle a la empresa lo menos carga posible. Entonces, eso sí funciona. Entonces, ¿qué falta con Petroperú? Transparentar números. Por eso una buena forma es separarla por áreas de negocio para ver qué área es eficiente, qué área no es eficiente, qué área tiene que mejorar. ¿Tú entrarías a Petroperú si te plantean la oportunidad? Si te van a dejarte trabajar como te planteo, sí, ¿no? Me han hecho una pregunta aquí que no puedo dejar de trasladar porque es el usuario, las familias que dicen el GLP, que es un derivado del petróleo, Ya. que más de 8 millones de familias usan el GLP antes de que se cierre el programa. Están preocupados por la seguridad de los balones. Es cierto que un alto porcentaje de los balones no pasan el examen de seguridad. Es urgente que el regulador haga algo al respecto, pero de forma urgente. A ver, lo que has mencionado es correcto, ¿no? De lo último que yo sé es que la gran mayoría del parque, vamos a hacer un porcentaje importante, no pasa estas pruebas de los Sinarmin. Hubo en su momento un planeamiento de Estamos hablando del balón de 10 kilos Así que es, utilizan la mayor así parte de es, hogares. Así es. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Yo creo que son 2 líneas fuerza, ¿no? Uno, ver cómo renovamos ese parque, pero con trazabilidad, Pedro, ¿no? O sea, cómo había un proyecto para que el ama de casa vea un código dentro de su balón, lo pueda poner en su celular y ahí le va a salir balón perteneciente a la empresa, pasó el examen, próximo examen, tal. Y entonces se queda tranquila.
Y la otra línea fuerza, que no hay que dejar de olvidar, es que más del 50% de la demanda de GLP país está en Lima y Callao. Que el 33% de la demanda nacional se importa. Entonces, la masificación en Lima y Callao es urgente para dejar de depender y que el GLP peruano se pueda reorientar eficientemente a las áreas rurales, a las áreas alejadas. Porque es ilógico que importemos teniendo gas en las principales donde debería ser gas y el GLP peruano que producimos sin importar, redireccionarlo. Hay más de 30% de población que todavía consume leña. Consume leña húmeda porque ni siquiera ha avanzado el programa de cocinas mejoradas para evitar la contaminación en la pequeña habitación del hogar humilde rural. Bueno, Jorge, tu mensaje de despedida, porque nos están diciendo que ya estamos fuera de hora. Adelante, Jorge. Ya estamos fuera, solamente para decirle a Eric que en un próximo programa vamos a hablar de la refinería de Talara, que esa debe ser un éxito. No podemos permitir que eso fracase. Hemos puesto 5.000 o 6.000 millones de dólares ahí y eso tiene que funcionar como un tren. Pero de eso vamos a hablar en otro momento porque es tremendo tema, Eric, y yo sé que tú lo conoces al detalle. Sí, Muy sí. bien. Muchas gracias, amigos.